A las 3:07 de la madrugada, el teléfono me despertó con un timbre que jamás había escuchado. Un sonido agudo, desesperado, como si viniera de muy lejos. Contesté con la voz ronca del sueño y del miedo, y lo que escuché me heló la sangre para siempre. Era la voz de mi hermana Viera, mi hermana que había muerto hace 2 años en lo que todos llamaron un accidente doméstico. Su voz sonaba apresurada, como si no tuviera mucho tiempo, como si hablara desde un lugar donde el tiempo se agota. No confíes en mamá, me dijo. Solo eso. 12 segundos que cambiaron mi vida para siempre. 12 segundos que me convirtieron en lo que soy ahora. Una mujer sin nombre, sin país, sin hijos, sin pasado. Una mujer que aprendió que a veces la justicia hay que tomarla con las propias manos, aunque eso te convierta en lo mismo que combates. Soy Naelia Corbin, aunque ese ya no es mi nombre. Tengo 54 años y una historia que necesito contar antes de que sea demasiado tarde. Una historia que suena tan increíble que por eso mismo la cuento aquí, porque sé que nadie me creería en otro lugar. Una historia sobre una familia respetable que construyó su fortuna sobre los huesos de niños inocentes. Una historia sobre una madre que eligió el dinero antes que la vida de su propia hija. Una historia sobre una hermana muerta que me habló desde el más allá para salvarme la vida. Mi hermana Viera era 1 año mayor que yo, pero siempre fue la rebelde de la familia. Mientras yo obedecía en silencio las órdenes de nuestra madre Soria, Viera cuestionaba todo. Cuestionaba por qué papá viajaba tanto. Cuestionaba por qué teníamos tanto dinero si el negocio familiar parecía tan simple. Cuestionaba por qué mamá se ponía nerviosa cada vez que llegaban ciertos sobres acolchados a la casa. Yo pensaba que Viera era demasiado curiosa para su propio bien. Ahora sé que tenía razón en todo. Nuestra madre, Soria Lencastre, era una mujer de 78 años cuando murió. Una mujer respetable, devota, que donaba a fundaciones benéficas y organizaba eventos para ayudar a los más necesitados. Al menos eso era lo que veía el mundo. Lo que yo veía era diferente. Veía a una mujer fría, calculadora, que nos educó con mano de hierro y silencios que dolían más que los golpes. Una mujer que siempre supo exactamente qué decir para hacerte sentir pequeña, insignificante, culpable de existir. Papá murió cuando yo tenía 30 años. Ulrich Corbin, un hombre que siempre estaba de viaje, siempre ocupado con negocios importantes. Decían que había construido un imperio de logística y transporte, que había ayudado a conectar países pobres con oportunidades en el primer mundo, que era un visionario, un filántropo. Cuando murió, mamá se hizo cargo de todo, y los viajes continuaron, pero ahora era Tadeo Brugger, el contador de confianza de papá, quien se encargaba de los asuntos delicados. Viera siempre sospechó que algo no cuadraba. Me decía que los números no coincidían, que había demasiado dinero para tan poco trabajo visible, que las fundaciones benéficas de mamá recibían donaciones millonarias de empresarios que nadie conocía, que Tadeo manejaba cuentas en paraísos fiscales que no aparecían en ningún registro oficial. Yo le decía que dejara de buscar problemas donde no los había, que disfrutara de la vida cómoda que teníamos gracias al trabajo de papá, que no fuera tan desconfiada. Qué equivocada estaba, qué ciega fui durante tantos años. La noche de la llamada, después de escuchar esa voz que no podía existir, me quedé despierta hasta el amanecer. Repasé cada palabra, cada inflexión, cada segundo de esos 12 segundos que habían destrozado mi realidad. La voz era inconfundiblemente de Viera. Su tono, su manera de pronunciar las palabras, incluso esa pequeña ronquera que tenía cuando estaba nerviosa. Pero Viera estaba muerta. La había visto en el ataúd. Había estado en su funeral. Había llorado sobre su tumba durante meses. Sin embargo, esa voz me había advertido. No confíes en mamá. ¿Por qué? ¿Qué había descubierto Viera antes de morir? ¿Qué secreto había llevado a la tumba que ahora, de alguna manera imposible, me estaba revelando desde el más allá? Esa mañana, cuando bajé a desayunar, mamá me miró con esos ojos grises que siempre me habían intimidado. «Tienes mala cara, Naelia», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer preocupada. «¿Dormiste mal?» Le mentí. Le dije que había tenido pesadillas.
Ella asintió con comprensión fingida y me sirvió café en la taza de porcelana que había pertenecido a la abuela, la misma taza en la que Viera solía tomar té cuando venía a visitarnos, la misma taza que mamá había guardado después del funeral, diciendo que era demasiado doloroso usarla. Pero esa mañana, mientras mamá me servía café en la taza de Viera, noté algo que nunca había visto antes. Sus manos temblaban ligeramente, y cuando mencioné que había soñado con Viera, vi un destello de algo en sus ojos: miedo, culpa, o simplemente la tristeza normal de una madre que había perdido a una hija. Durante los días siguientes, comencé a observar a mamá con nuevos ojos. Noté cosas que antes había pasado por alto, las llamadas susurradas que hacía cuando pensaba que yo no estaba cerca, los sobres que llegaban sin remitente y que ella guardaba inmediatamente en su habitación, las visitas nocturnas de Tadeo, que siempre se iba antes del amanecer, los viajes repentinos que hacía sin explicación, regresando días después con regalos caros y excusas vagas. Y entonces encontré la primera pista. En el escritorio de papá, que mamá había convertido en una especie de santuario intocable, había una agenda vieja de Viera, una agenda que yo no recordaba haber visto antes. En una de las páginas, con la letra nerviosa de mi hermana, estaba escrito: alcancía de alabastro, piso falso. Al principio no entendí qué significaba, pero algo en mi interior, quizás la voz de Viera que aún resonaba en mis oídos, me decía que era importante. Esa noche, mientras mamá dormía, registré cada rincón de la casa buscando algo hecho de alabastro, y lo encontré. En el trastero, detrás de cajas llenas de recuerdos familiares, había un pequeño busto de alabastro que representaba a un ángel con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. El busto era hueco, y en su interior había algo que cambiaría mi vida para siempre. A las 3:07, la voz de Viera dijo: no confíes en mamá, y el reloj del pasillo respondió con un golpe hueco. Los días que siguieron a mi descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que la llamada de Viera hubiera sido solo un sueño, que lo que había encontrado en el busto de alabastro fuera una broma cruel del destino. Pero no, la realidad era mucho peor de lo que mi mente podía procesar. Comencé a seguir a mamá discretamente. Me convertí en una sombra en mi propia casa, observando cada movimiento, escuchando cada conversación, documentando cada anomalía. Y las anomalías eran muchas. Tadeo venía a visitarla casi todas las noches, siempre después de las 11, siempre con un maletín negro que nunca soltaba. Se encerraban en el estudio de papá durante horas y yo podía escuchar murmullos, números, palabras que no entendía pero que me helaban la sangre. Una noche, mientras estaban reunidos, escuché a mamá decir algo que me partió el alma. Viera se estaba volviendo un problema. Hice lo que tenía que hacer. Tadeo respondió con una risa seca. Siempre fuiste más práctica que Ulrich. Él habría dudado. Y mamá, con esa voz fría que yo conocía tan bien, dijo: los sentimientos son un lujo que no podemos permitirnos en este negocio. Esa noche entendí que mi hermana no había muerto en un accidente. Esa noche entendí que mi madre, la mujer que me había dado la vida, había decidido quitársela a Viera. Y esa noche entendí que yo podría ser la siguiente si descubría demasiado. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La voz de Viera me había despertado por una razón, y yo no podía ignorar su advertencia. Tenía que saber la verdad, sin importar las consecuencias. Comencé a investigar por mi cuenta. Contraté a un detective privado, un hombre discreto que hacía preguntas sin hacer ruido. Le di el nombre de Tadeo y algunas de las empresas que había visto mencionadas en los documentos del busto. Lo que descubrió me quitó el sueño para siempre. La fortuna de nuestra familia no venía de logística ni transporte, venía de algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. Papá había construido un imperio basado en el tráfico de menores. Niños robados de países pobres, de familias desesperadas, de orfanatos corruptos. Niños que eran vendidos como mercancía a magnates empresariales de todo el mundo. Hombres poderosos que pagaban fortunas por su silencio y su discreción.
Las fundaciones benéficas de mamá eran fachadas perfectas, organizaciones que supuestamente ayudaban a niños necesitados, pero que en realidad los seleccionaban, los documentaban, los preparaban para su destino horrible. Los viajes de papá no eran de negocios, eran expediciones de caza. Y cuando papá murió, mamá se hizo cargo de todo con la ayuda de Tadeo. Viera había descubierto la verdad, había encontrado los mismos documentos que yo, había hecho las mismas conexiones terribles y había decidido hacer algo al respecto. Había intentado denunciar a la familia, había contactado con periodistas, con organizaciones de derechos humanos, con fiscales, pero el poder de la red era demasiado grande. Los tentáculos llegaban demasiado lejos. Cada denuncia era archivada, cada periodista era silenciado, cada fiscal era transferido o comprado. Y cuando Viera amenazó con hacer pública la información, con gritarle al mundo entero la verdad sobre nuestra familia, mamá tomó la decisión más fría y calculada de su vida. Decidió que su hija mayor era un riesgo que no podía permitirse. El detective me mostró el informe de la muerte de Viera. Oficialmente, había sido un accidente doméstico, una fuga de gas en su apartamento, una ventana cerrada, una muerte silenciosa mientras dormía. Pero cuando profundizamos en los detalles, encontramos inconsistencias. El técnico que había revisado la instalación de gas la semana anterior trabajaba para una empresa fantasma. La ventana que supuestamente estaba cerrada había sido forzada desde afuera, y en los registros telefónicos de Viera, la última llamada que había hecho era a mamá, a las 2 de la madrugada del día de su muerte. Confronté a mamá una tarde de lluvia, cuando Tadeo no estaba en casa. Le mostré los documentos, las fotografías, las pruebas de lo que habían hecho. Esperaba negación, lágrimas, arrepentimiento. Lo que encontré fue algo mucho peor: indiferencia. Tu hermana era una idealista, me dijo mientras se servía té en la taza de porcelana. Creía que podía cambiar el mundo. No entendía que el mundo ya está cambiado, que nosotros solo nos adaptamos a él. Le pregunté cómo había podido matar a su propia hija. Me miró con esos ojos grises y fríos y respondió: no la maté. Simplemente dejé que las consecuencias de sus acciones siguieran su curso natural. Esa noche, mientras mamá dormía, empaqué una maleta pequeña. Tomé los documentos más importantes, algo de dinero en efectivo y una fotografía de Viera y yo cuando éramos niñas. Sabía que no podía quedarme. Sabía que si mamá había matado a Viera por saber demasiado, no dudaría en hacer lo mismo conmigo. Pero antes de irme, hice algo que cambiaría el curso de los eventos. Llamé a un número que había encontrado en los documentos de Viera, un número que pertenecía a una periodista veterana, una mujer que se especializaba en casos imposibles, en verdades que nadie quería escuchar. Le envié copias de todo lo que había encontrado, con una nota simple: mi hermana murió por esto. No dejen que su muerte sea en vano. Esa madrugada, mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, el teléfono sonó una vez más. Era las 3:07 de la madrugada, exactamente la misma hora de la primera llamada. Contesté con el corazón en la garganta, esperando escuchar de nuevo la voz de Viera, pero esta vez solo hubo silencio. Un silencio que duró 12 segundos exactos, y luego la línea se cortó. Tomé eso como una despedida, como si Viera me estuviera diciendo que ya había hecho lo que tenía que hacer, que ahora era mi turno de actuar. El pendrive olía a cera y miedo, y la palabra material se repitió como un ladrido. Desde mi nuevo hogar, en un país que no puedo nombrar, con un nombre que no puedo revelar, comencé a planear mi venganza. No era suficiente con haber filtrado la información a los periodistas. No era suficiente con saber que algunas cuentas bancarias habían sido congeladas, que algunos funcionarios habían renunciado discretamente, que la red había sufrido algunos golpes. Mamá seguía viva, seguía libre, seguía durmiendo tranquila en su cama, mientras los fantasmas de cientos de niños inocentes gritaban justicia. Contraté servicios que nunca pensé que existieran, hombres que hacían trabajos que no se podían rastrear, que resolvían problemas que la ley no podía tocar. Les di una dirección, una fotografía y una instrucción simple, que pareciera un accidente. Mientras esperaba noticias, seguí investigando.
Descubrí que la red era aún más grande de lo que había imaginado, que había tentáculos en gobiernos, en organizaciones internacionales, en fundaciones respetables, que el dinero manchado de sangre había comprado silencios en los lugares más altos del poder, que Viera no había sido la primera en intentar denunciarlos, ni sería la última en morir por hacerlo. También descubrí algo que me heló la sangre. En una grabación que Viera había hecho antes de morir, una grabación que había escondido en un lugar que solo yo conocía, escuché su voz una vez más, pero esta vez no era una advertencia, era una confesión. Si algo me pasa, decía Viera en la grabación, quiero que sepan que no me arrepiento de nada, que prefiero morir sabiendo la verdad que vivir en la mentira, que cada niño que no pude salvar me perseguirá para siempre, pero que al menos intenté hacer lo correcto. Y luego, con una voz quebrada por las lágrimas, añadió, Naelia, si algún día escuchas esto, no cometas mis errores. No confíes en la justicia de los hombres. A veces la única justicia real es la que tomamos con nuestras propias manos. Esas palabras resonaron en mi mente durante semanas. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Tomando justicia con mis propias manos? ¿O me estaba convirtiendo en lo mismo que combatía? La respuesta llegó una mañana fría de noviembre. Una llamada de un número desconocido me informó que el trabajo había sido completado, que Soria Lencastre había sufrido un accidente doméstico, que había resbalado en las escaleras de su casa durante la madrugada, que había caído de mala manera, que había muerto en el hospital sin recuperar la consciencia. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante horas. No sentí alegría, no sentí satisfacción, solo sentí un vacío enorme, como si una parte de mí hubiera muerto junto con mamá, pero también sentí algo más, paz. Por primera vez en años, sentí que Viera podía descansar en paz. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias. La muerte de mamá había desatado una investigación que reveló parte de la verdad. No toda, porque la red era demasiado poderosa para caer completamente, pero sí lo suficiente para que algunos culpables pagaran por sus crímenes. Tadeo desapareció sin dejar rastro. Varios funcionarios fueron arrestados. Algunas fundaciones fueron cerradas. Pero yo sabía que no era suficiente, que la hidra tenía demasiadas cabezas, que cortando una solo conseguirías que crecieran dos más, que el mal que había descubierto era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado poderoso para ser derrotado por una sola persona. Sin embargo, había hecho lo que pude. Había vengado a Viera, había honrado su memoria, había hecho que mamá pagara por sus crímenes, aunque fuera de una manera que la ley nunca o habría permitido. Y en las noches silenciosas de mi nuevo hogar, cuando el mundo duerme y los fantasmas del pasado vienen a visitarme, a veces escucho el teléfono sonar a las 3:07 de la madrugada, pero ya no contesto, porque sé que Viera ya me dijo todo lo que tenía que decirme, que su voz desde el más allá me guió hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la venganza que ella no pudo completar. La cinta dijo mi nombre con la voz de mi muerta, y el pasamanos brilló con tornillos nuevos. Ahora, mientras les cuento esta historia que suena demasiado increíble para ser real, me pregunto si hice lo correcto, si la justicia que tomé con mis propias manos era realmente justicia, o si simplemente me convertí en otra asesina más en una cadena interminable de violencia y venganza. La verdad es que no lo sé, y la verdad es que no me importa, porque cada noche, cuando cierro los ojos, veo las caras de esos niños inocentes que fueron robados de sus familias, que fueron vendidos como mercancía, que fueron destruidos por la codicia de hombres sin alma. Y sé que si mamá siguiera viva, esos niños seguirían sufriendo, que si yo no hubiera actuado, la máquina de horror habría seguido funcionando sin interrupciones. ¿Eso me convierte en una heroína? No lo creo. ¿Me convierte en una asesina? Probablemente. ¿Me convierte en alguien que puede dormir tranquila por las noches? Definitivamente no, pero me convierte en alguien que hizo lo que tenía que hacer, en alguien que escuchó la voz de su hermana muerta y siguió su consejo hasta las últimas consecuencias, en alguien que aprendió que a veces, cuando la justicia oficial falla, cuando los poderosos están por encima de la ley, cuando los inocentes no tienen quien los defienda,
La única opción que queda es tomar las cosas en tus propias manos. Aprendí su idioma y lo hablé con fluidez. Mis hijos, que ahora son adultos, no saben dónde estoy. No saben qué pasó realmente con su abuela. No saben que su madre se convirtió en una fugitiva, en una mujer sin identidad, en alguien que vive cada día con el miedo de ser descubierta. Les escribo cartas que nunca envío. Les compro regalos que nunca recibirán. Les digo "te amo" a fotografías que se desvanecen con el tiempo. Esa es quizás la parte más dolorosa de toda esta historia. No el haber perdido a Viera, no el haber descubierto la verdad sobre mi familia, no el haber matado a mi propia madre. Lo más doloroso es haber perdido a mis hijos, haber renunciado a ser abuela, haber cortado todos los lazos con la vida que conocía. Pero era necesario, porque la red sigue ahí, herida pero no muerta, porque hay gente poderosa que me busca, que quiere silenciarme como silenciaron a Viera, porque la única manera de proteger a mis hijos es mantenerlos alejados de mí, mantenerlos en la ignorancia, mantenerlos a salvo. A veces me pregunto si la llamada de Viera fue real, si realmente mi hermana muerta me habló desde el más allá, o si fue solo mi subconsciente procesando pistas que había captado sin darme cuenta, si fue una alucinación causada por el dolor y la culpa, o si fue un milagro inexplicable. La verdad es que nunca lo sabré, y la verdad es que no importa. Porque real o no, esa llamada cambió mi vida. Me despertó de un sueño de ignorancia y comodidad. Me mostró la verdad horrible que se escondía detrás de la fachada respetable de mi familia. Me dio el valor para actuar cuando la justicia oficial falló. Y por eso, cada noche antes de dormir, le doy las gracias a Viera. Le doy las gracias por haberme advertido, por haberme guiado, por haberme dado la fuerza para hacer lo que ella no pudo completar. Le doy las gracias por esa llamada a las 3:07 de la madrugada que me salvó la vida y me condenó al exilio. Le doy las gracias por ser mi hermana, incluso después de la muerte. Queridos oyentes, sé que esta historia suena increíble. Sé que muchos de ustedes pensarán que estoy loca, que todo esto es producto de una mente perturbada por el dolor y la culpa. Y está bien, tienen derecho a no creerme. Pero si hay alguien ahí afuera que está viviendo algo similar, alguien que sospecha que su familia esconde secretos terribles, alguien que ha recibido advertencias que no puede explicar, quiero que sepan que no están solos, que a veces la verdad es más horrible de lo que podemos imaginar, pero que conocerla es mejor que vivir en la mentira. Y si hay alguien ahí afuera que está sufriendo, que está siendo lastimado por gente poderosa que cree estar por encima de la ley, quiero que sepan que siempre hay esperanza, que siempre hay alguien dispuesto a luchar por la justicia, incluso cuando esa lucha requiere sacrificios terribles. Por favor, si les gustó esta historia, si los conmovió de alguna manera, denle me gusta a este video. Solo tienen que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y nos ayuda mucho a seguir contando estas verdades que nadie más se atreve a contar. También los invito a que comenten si han vivido algo similar, si tienen historias que quieren que contemos, si hay secretos familiares que los atormentan. Todos los días estamos aquí, esperándolos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento, con nuevas verdades que van a cambiar la manera en que ven el mundo. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba compartir esta carga que he llevado sola durante tanto tiempo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar la historia de una mujer que perdió todo por hacer lo correcto. Gracias por ser testigos de una verdad que duele, pero que necesitaba ser contada. Y si algún día reciben una llamada a las 3:07 de la madrugada, si escuchan una voz que no debería existir, si alguien que aman les advierte desde el más allá, no ignoren esa advertencia, porque a veces los muertos saben cosas que los vivos prefieren olvidar. A veces los muertos son los únicos que se atreven a decir la verdad. Hasta siempre, queridos oyentes. Hasta siempre, Viera. Gracias por todo.